¡Argivos! ¡Arriba sus escudos! Mi nombre es Martinet y esto es Argos. Ya hemos hablado de 3 mitos diluvianos, pero aún nos queda un último relato por contar, y este en particular es muy curioso, ya que la inundación solo tuvo lugar en una isla, y en él se enfrentaron los dioses contra unas criaturas poco conocidas. Me refiero a los Telquines, demonios de Rodas. Los Telquines eran seres muy antiguos, surgidos de las aguas mucho antes que los olímpicos nacieran. Eran hijos de Ponto con Tálasa, las entidades primordiales del mar, aunque otros dicen que surgieron del Tártaro, y otros que nacieron de la sangre derramada de Urano, a la par que las Eriñas, las Melíades y los gigantes. Se trataban de criaturas híbridas con cuerpo de hombre y cabeza de perro, con manos palmeadas y cola de pez. Podían controlar a los animales marinos a voluntad, matar con la sola mirada y modificar sus aspectos para pasar inadvertidos. Se dice de ellos que fueron los primeros seres en descubrir los metales y aprender a trabajarlos, incluso antes, mucho antes que los cíclopes hijos de Urano. De hecho, según algunos, fueron los Telquines y no Gea quienes forjaron la hoz con la que Cronos castró al Padre Cielo, o el tridente con el que Poseidón empujó las montañas al mar, para formar así las islas del Egeo. Eran considerados tan antiguos que para algunos fueron los Telquines y no los Curetes quienes cuidaron del niño Zeus cuando Rea lo ocultó de Cronos en Creta. Por eso algunas fuentes lo sitúan en Creta, aunque otros en Chipre o en Ceos, pero lo más habitual es relacionar a los Telquines con la isla de Rodas. No obstante, antes de meternos de lleno con la historia de estas criaturas, veamos los primeros mitos que tuvieron lugar en Rodas, uno de los cuales se relaciona con una diosa de inigualable poder. Estoy hablando de Afrodita. Se cuenta que Poseidón, después de ser rescatado por Zeus de las entrañas de Cronos, fue criado en Rodas por los Telquines y por una oceánide llamada Cafira, aunque la mayoría de las fuentes coinciden en que esta última en realidad era la ninfa marina Alia, hija de Tálasa. Fue durante su estadía en Rodas que Poseidón obtuvo de los Telquines su famoso tridente, capaz de provocar terremotos. Para otros, en cambio, fue una de las armas forjadas por los cíclopes ancestrales. Después de que los olímpicos derrotaran a los titanes e impusieran un nuevo orden en el cosmos, Poseidón sedujo a quien había sido su niñera, Alia. Con ella engendró a la ninfa Rodo y a otros 6 varones, cuyos nombres no se han conservado, a quienes se dio el gobierno de la isla de Rodas, isla que por entonces se llamaba Ofiusa, debido a la cantidad de serpientes que plagaban sus costas. Estos hijos de Poseidón convivieron con los Telquines en la parte occidental de la isla, mientras que la parte oriental, según se cuenta, estaba habitada por un grupo de gigantes. Pero en Ofiusa también vivían varias ninfas, entre las que se destacaba una de nombre Himalia, por quien Zeus se interesó. Con ella el rey de los dioses engendró a Esparteo, Cronio y Cito, héroes o dioses menores de la siembra y la molienda del grano. Pero volvamos con los hijos de Poseidón y Alia. Se cuenta que un día llegó a las costas de Ofiusa una diosa que había surgido del mar frente a la isla de Chipre. Se trataba nada menos que de Afrodita, que, acompañada por las horas y los vientos, buscaba tierra firme para descansar. Sin embargo, los 6 hijos de Poseidón le negaron toda hospitalidad y le prohibieron pisar el suelo de su isla. Los motivos no están claros, pero algunos dicen que se opusieron al culto de la diosa por tratarse de una divinidad oriental. Fuera como fuese, Afrodita se enfadó con ellos y los maldijo, haciendo que despertaran por su propia madre, Alia, una pasión enfermiza, tras lo cual simplemente continuó viaje hacia la isla de Citera. Alia obviamente rechazó las insinuaciones de sus hijos, pero la maldición de Afrodita era demasiado poderosa, y al final los Posidónidas la redujeron y la arrastraron a una cueva, donde los 6 la ultrajaron a la vez.
Cuando Poseidón se enteró de semejante aberración, se enfureció tanto que envió terribles terremotos a la isla para sepultar a los 6 agresores bajo tierra, tras lo cual los convirtió en demones proseos o demonios orientales, condenándolos a vivir por siempre en grutas y cuevas. Alia, que pese a todo había sobrevivido, no encontró consuelo para su vergüenza y tras escalar un acantilado se arrojó al mar. Sin embargo, los olímpicos sintieron piedad por ella y la transformaron en la diosa Leucótea, siendo este uno de los 2 posibles orígenes para la llamada diosa blanca. Después del castigo de Afrodita y la desaparición de los hijos de Poseidón, la isla, al menos la parte occidental, quedó bajo control de los telquines, por quienes el territorio pasaría a ser conocido ahora como Telquinia. La ninfa Rodo, por otra parte, había quedado sola, pero su papel en esta historia aún estaba por verse. Las fuentes difieren en cuanto al nombre y número de los telquines, aunque generalmente se acepta que fueron 9, siendo ellos Lico, Selmis, Ormenio, Megalesio, Crisón, Argirón, Calcón, Anteo y Demonax. Pero además de estos 9 telquines machos, los poetas agregan al menos 3 hembras: Liságora, Macelo y Dexítea, siendo esta última hija de Macelo y Demonax. Sobre Crisón se cuenta que fue el que descubrió el oro, metal al que daría su nombre, lo mismo que Argirón con la plata y Calcón con el cobre. Sobre Selmis, que era amigo de la infancia de Zeus, y sobre Lico, que era el favorito de Artemisa debido a su capacidad para la caza. Pero de todos ellos el más importante, y tal vez el causante de la caída de los telquines, fue Demonax. Se dice que fue él quien empezó a practicar magia oscura, combinando azufre con agua de la Estigia, pudiendo así manipular los elementos y el clima, lo que hasta entonces había sido solo potestad de Zeus y las horas. Demonax enseñó sus artes a los demás telquines, que ora hacían nevar en pleno verano, ora hacían llover veneno del cielo, ora drenaban los ríos o empantanaban los valles. A tal punto llegó el poder de los telquines, que amenazaron con dejar estériles no solo los suelos de la isla, sino de toda la Hélade. Fue entonces cuando los dioses decidieron intervenir. Zeus envió a Poseidón para que arrasara la isla con terremotos y la sumergiera bajo las olas. Pero los telquines, ya fuera porque Artemisa inocentemente advirtió a Lico del castigo de los dioses, o porque simplemente presagiaron la catástrofe, consiguieron salvarse del hundimiento de Rodas y ponerse a resguardo de la ira divina, huyendo a diferentes regiones. Viendo que los telquines se les escapaban, Zeus y Apolo bajaron del Olimpo y se unieron a Poseidón para darles caza. Pero ni bien los dioses llegaron a la isla, la telquina Macelo les ofreció hospitalidad y preparó para ellos un banquete, con el solo fin de entretenerlos y ganar tiempo para que sus congéneres pusieran tanta distancia como pudieran. Sin embargo, nada ni nadie pudo escapar de la furia de los dioses, y en cuanto Zeus comprendió las oscuras intenciones de Macelo, la hizo arder en llamas. Aunque otros dicen que solo a ella y a su hija Dexítea les perdonó la vida. Fuera cual fuese el fin de Macelo, los dioses emprendieron entonces la persecución de los telquines. Mientras Poseidón hundía la isla, matando a Crisón, Argirón y Calcón, Zeus transformaba en roca a Selmis y fulminaba con un rayo a Demonax. Apolo, por su parte, acribilló a los demás con sus flechas. En cuanto a Lico, el telquín que había sido advertido por Artemisa, se cuenta que huyó a la región de Licia, y que allí, sabiéndose perseguido por el hermano de su benefactora, erigió en las márgenes del río Janto un santuario para Apolo Licio, con el fin de aplacar su ira. El dios, sin embargo, no mostró piedad, y tras convertirse en un gran lobo blanco, atrapó a Lico y lo despedazó con sus fauces. De esta forma, los dioses aniquilaron a todos los telquines, al menos a todos los miembros masculinos de su raza. De Dexítea, la hija de Demonax, se cuenta que huyó a la isla de Ceos y que allí, muchos años después, adoptó la forma de una ninfa y yació con el rey Minos cuando éste llegó a la isla para colonizarla. De esta relación nació Euxantio, el mítico rey de Ceos. Otras fuentes, sin embargo, sostienen que no todos los telquines fueron eliminados por los dioses.
Al parecer, algunos llegaron a Beocia, concretamente a Teumeso, donde erigieron un santuario en honor a Atenea para que los protegiera de la ira de Zeus, y otros a Orcómeno, donde se transformaron en perros para esconderse de los olímpicos, pasando a formar parte de la jauría de sabuesos de Acteón. Algunos poetas, en cambio, dicen que los dioses solo se limitaron a hundir la isla de Rodas y que ningún telquín pereció en la inundación. De hecho, algunos formaron parte del numeroso ejército que acompañó a Dioniso en su campaña a la India, siendo Lico el capitán de los navíos del dios. La ninfa Rodo, que se había quedado sola después de que Poseidón convirtiera a sus hermanos en demones proseos y que su madre se arrojara al mar para borrar su vergüenza, había conseguido sobrevivir al hundimiento de Rodas, subiendo al monte Atavidos. Se cuenta que cuando la isla emergió de las aguas, quedó tan devastada que ningún inmortal quiso reclamarla. Pero Helios, el dios del sol, calentó los suelos con sus rayos e hizo que la vegetación brotara una vez más, exigiéndole a Zeus que se la cediera. Entonces Helios descubrió a Rodo en esta tierra que creía desierta, y no solo se enamoró de ella, sino que la hizo su esposa. Justamente en su honor, renombró a la isla con el nombre de Rodas. Con ella, Helios fue padre de los célebres Helíadas, 7 reyes que gobernarían la isla y que fundarían numerosos pueblos por toda la región. Para algunos poetas fueron estos reyes, y no los dioses, quienes expulsaron a los telquines de la isla. Sin embargo, estos hijos del sol serían protagonistas de una sangrienta tragedia que terminaría por exiliarlos de su propia patria. Pero eso es tema para otro video. Y aquí termina el mito de hoy. Con este relato damos fin a los mitos diluvianos y entramos en la edad de los héroes. Sin embargo, en nuestro próximo encuentro sobre mitología hablaremos de una historia que hemos postergado demasiado: el rapto de Perséfone. Si les gustó el contenido, háganmelo saber con un like, comentando aquí abajo o compartiéndolo en sus redes. Suscríbanse al canal y recuerden: Troya arde, hoy y siempre. Yo soy Martin Nech. Kairet.